Bendito Padre Dios, queremos darte gracias por el encuentro del día de hoy, en esta fecha en la que disponemos nuestro corazón para abrir nuestra mente y nuestra alma, Señor, en apertura completa y total a tu verdad y a tu palabra. Que cada rincón de nuestro ser pueda ser alumbrado, Señor, con tu verdad, en el nombre de Jesús. Una mente tan obtusa, tan cerrada, tan trancada, eso es lo que hace la religiosidad. Pero escúcheme, Jesús no tiene que ver nada con religión. Jesucristo vino a romper esos estereotipos, paradigmas religiosos, para liberar nuestra mente. Para que no nos encerremos detrás de pensamientos religiosos y que vivamos nuestra espiritualidad en base a una relación con Dios. Relación. Hay gente que cree que salva simplemente porque va a algo que llama congregación cristiana y piensa que porque vaya es salva y no tiene una relación con Dios. Nadie de ninguna religión en particular, de ninguna, se va a salvar solo por eso. Nadie que no tenga una relación con Dios. Nadie. Tenemos que empezar a vivir nuestra espiritualidad de esa manera. Es una vivencialidad, es una vivencia. Tenemos que tenerlo claro porque si no vamos a encontrarnos con unas taras mentales. Por ejemplo, a la que me estoy refiriendo. A esta mujer el Señor Jesús le dijo, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Y cuando un religioso le dice, no está bien, el religioso dice, no, pues no está bien. ¿Cómo va a contravenir este principio? Nos importa la normatividad, la ley, pero no el espíritu de la ley. No estoy diciendo que pasemos por encima de la palabra, pero algo que está realmente por encima de la misma letra es el espíritu de la letra. Porque el mismo Señor Jesucristo fue quien dijo, la letra mata. El mismo Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a través de Pablo. La letra mata, el espíritu es el que da vida. Tanto así que la letra mata que el mismo diablo usó la letra para tentar a Jesús. Todos conocemos el pasaje de Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. El mismo diablo usando la letra. Quien usa solo letra pero sin el Espíritu Santo detrás, está usando simplemente muerte, con Biblia y todo. Entonces la Biblia no es garantía de vida, el espíritu de la Biblia es la garantía de la vida. Es cuál es el espíritu que está detrás. ¿Y sabe cuál es el espíritu? En un ejemplo bíblico también podemos comprender cuál es el espíritu. Hay un grupo de religiosos y el espíritu bíblico presente en la persona de Jesús. Los religiosos están persiguiendo a los pecadores, casi que, ¿cómo se dice? Cuando están fisgoneando o haciéndole seguimiento, andan espiando, andan pendientes de la vida ajena. Es el religioso. Cada uno rendirá cuenta a Dios de sí, dice la Biblia. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en el tuyo? Dice la Biblia. El religioso tiene la característica que siempre anda pendiente de la vida de los demás para zamparles el letrazo bíblico encima. Es que ellos llegaron con una mujer que dice, la cuestión es que llegan solo con la mujer. Mire cómo son los religiosos. Estos eran unos religiosos que traen delante del Señor Jesús a una mujer. Y dice, la hemos hallado en el acto mismo del adulterio. Discúlpeme, pero en lo que yo sé, para cometer adulterio se necesitan dos. Pero estos machistas solo trajeron a la mujer. Y se la ponen de frente. ¿Por qué? Porque ellos lo único que les gusta es señalar ante la autoridad, exponer allí que se avergüence, que acaben con él, con ella, que la apedreen. El religioso tiene un sadismo, una morbosidad en tratar de deleitarse con el enjuiciamiento, con el acabar con el prójimo, con la destrucción de la reputación o de la dignidad de una persona. Una verdadera persona espiritual no es así. Una persona verdaderamente espiritual ama y reconoce tanto su propia dignidad que la respeta y la valora en otros. Así de sencillo. Quien no respeta ni dignifica a otra persona, quien no le da el valor a la dignidad de otra persona es porque no se la tiene a sí mismo. Así de sencillo. El religioso lo que tiene es eso. Es una frustración interna que está tan insatisfecho consigo mismo que eso lo reproduce en lo que expresa para con los demás. ¿Y por qué está insatisfecho? Porque sabe que no puede ser aprobado por Dios por sus propios vivencias y por su propia justicia. Por eso está insatisfecho. Pero
le traen al Señor Jesús esta mujer para que la apedren. Eso es lo único que ellos quieren, que la apedren, que la apedren. Y de paso, que apedren al Señor Jesús si dice algo contrario. Lo que al religioso le importa solamente es lapidación, letra, muerte, letra, muerte, letra, muerte. Pero traen ante el Señor Jesús, ante el Espíritu de la Biblia, la exponen. Y lo que dice el Señor Jesús dice la Biblia que Jesús escribiendo en tierra, luego dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice, los mayores hasta los más jóvenes, dejando las piedras allí, se fueron. Es decir, que aquí solamente la experiencia de vida tiene una gran ventaja sobre el ímpetu de la juventud, porque dice que fueron primero los mayores los que salieron de ahí. Tuvieron la suficiente sensatez y ya por la experiencia, ni siquiera por la sabiduría, porque ellos eran los que tenían las piedras en las manos y querían lapidar a esa mujer, hicieron un autoexamen. A mí, en la especulación que podría tener respecto a ese pasaje, porque nadie sabe lo que escribió el Señor Jesús, y todo el que se atreva a aseverar algo no hace más sino que especular, y yo aquí especulo, obviamente porque nadie lo sabe. Me da por pensar que el Señor Jesús tuvo que escribir algo que los confrontara directamente con su hipocresía. Hipócritas, ¿por qué? Porque quieren linchar a alguien de algo que ellos mismos, quieren linchar a alguien por algo que ellos mismos también deberían ser linchados, seguramente. Eso es hipocresía. Y cuando el Señor los confronta de esa manera, hubo gente tan sensata que pudo despojarse del ropaje de su religiosidad, porque el religioso por apariencia sencillamente se rasga las vestiduras y le tira la piedra, aunque a él no le importa cómo esté. Pero esta gente fue realmente tocada por Dios, me parece a mí, porque soltar la piedra al religioso no le importa. Miremos en la crucifixión del Señor Jesús. El Señor Jesús fue llevado por el Sanedrín. El Señor Jesús fue llevado por los religiosos más eminentes ante Pilato y le dijeron, crucifícalo. Y Pilato dijo, pero yo no hallo nada en este hombre digno de muerte. Mátenlo ustedes, condénlo ustedes. Y estos religiosos dijeron, a nosotros no nos permiten dar muerte a nadie. ¿Qué tal estos hipócritas? Lo llevan a Pilato para que lo mate, y cuando Pilato les dice, pues yo no encuentro nada digno de muerte en este justo, mátenlo ustedes. Dijo, a nosotros no nos permiten, pero lo están entregando a muerte. Imaginen cómo es el hipócrita. Entonces a ellos no les interesa sino la apariencia. Así es el religioso, lo único que le interesa es lo que los demás ven, lo que los demás opinan. Por eso es tan dañino, y esto que sirva como un principio espiritual de edificación para todos. Por eso es tan dañino creerse, como diría mi papá, el Superman de la Tebaida. Así pues, vienen ante Pilato porque la persona que es religiosa siempre le gusta aparentar, siempre le gusta mostrar lo externo. Así lo dijo el Señor Jesús, dando una radiografía de los fariseos y los escribas, que eran la imagen misma de la religiosidad. Y el Señor Jesús aclaró, no de los escribas y fariseos, sino de todos los religiosos en todas las edades que tienen esta misma característica. Y les dijo, sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de mortecina. Por eso decía, esto es un principio espiritual que todos deberíamos practicar. No debemos temer a que la gente nos vea lo vulnerables que somos. La gente dice, ay, no hable de eso, de sus carencias, de sus debilidades. No, usted tiene que mostrarse. Usted, como es un líder, usted tiene que mostrarse como el Superman de la Tebaida. El que no le pasa nada difícil, que Dios siempre está con usted y lo saca de todo. No. Eso habla de egolatría, megalomanía y narcisismo. Una persona que teme reconocer su propia debilidad, su propia vulnerabilidad, vive enajenado, es decir, está por fuera de la realidad. Nosotros somos débiles, somos vulnerables. ¿Sabe por qué lo siguió? La gente salva fueron los ladrones, las prostitutas, los borrachos, los enfermos, los cojos, los mancos, los ciegos. Los religiosos señalaban a los seguidores de Jesús como la chusma, la plebe.
¿Sabe por qué siguieron esta gente y no los religiosos a Jesús? Cuando el Señor Jesús sanó los ojos de un ciego, que era ciego de nacimiento, los religiosos mandaron a llamar a sus papás a ver si realmente había nacido ciego. Y la Biblia dice que hasta los mismos papás les dio miedo confesar lo que había pasado porque decían, o sea, después nos van a culpar de que somos seguidores de Jesús y nos van a sacar de la religión judía. Y los papás le dijeron, pues pregúntele a él, ¿qué edad tiene? Y ese señor, cero problema con los religiosos, les cantó la tabla. Los judíos le dijeron, dale gloria a Dios, porque ese no sabemos de dónde es ni que proviene de Dios. Y ellos dijeron, pues según ustedes no proviene de Dios, pero a mí me abrió los ojos. O sea, confronten esa realidad, lo que le está diciendo. Y nunca se ha escuchado decir de alguien que abriera los ojos de una persona que era ciego de nacimiento, dijo. Los religiosos siempre van a mostrar solo apariencia, lo que son por fuera. Pero cuando alguien muestra su vulnerabilidad, el religioso siempre es como carroñero. El carroñero cuando ve un animal agonizando, a medio morir, ya lo está acechando. Solo está esperando que quiebre el cuello para caerle encima. Los religiosos son carroñeros. Están viendo la fragilidad, la debilidad en otro para ahí mismo señalarlo. Y usualmente lo hacen por la espalda, ¿no? Usualmente por la espalda. ¿Cuál Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Por eso se habla del beso de Judas. Recuerden, mi abuelita me hablaba mucho del beso de Judas. El beso de Judas. Judas nunca, para Judas Jesús nunca fue su Señor, solamente su oportunidad de obtener y alcanzar sus propios logros y objetivos. Por eso es tan peligroso ese evangelio libertino de hoy, donde la gente usa a Dios y no Dios usa al hombre. Es el evangelio de Judas, el verdadero evangelio de Judas, llamémoslo así. Que la gente usa a Dios para sus propios fines, para alcanzar la tierra prometida o la tierra soñada. ¿Sabe qué era lo que tenía en mente Judas, el apóstol Judas? Porque era un apóstol. Tener su propio terrenito, un propio terreno. Y si tenía que entregar al Señor Jesús para eso, no importa. No importa. Unas moneditas extras entregando al Señor no caen mal. Y obtuvo su terreno. Y hasta tuvo nombre. ¿Usted ha visto esas fincas que le ponen nombre? La Biblia da el nombre. Aceldama, que significa campo de sangre. Así le pusieron. Así le pusieron. ¿Puede creer? Cualquiera que fuera a comprar ese terreno en las Escrituras iba a rezar que se llamaba campo de sangre. Para testimonio de todas las generaciones. Eso siempre fue así. Todavía hay campos de sangre. De sangre, ya decía. Hungry. Todavía hay campos de sangre que están siendo adquiridos con la entrega de la fe de Jesús. Porque hay gente que lo único que le interesa es usar a Jesús. Y no que Jesús nos use para sus planes. Y para sus propósitos. Esta mujer traspasó esa línea. Cuando le dijeron, tú estás en la línea de los perros, aquí no mereces nada. Ella dijo, hay una forma de saltar esta línea. Cuando la religión te señala y te dice y te diga la religiosidad y la religión te diga, tú estás en la línea de los perros, tú no mereces nada de Dios, cruza la línea. Aunque los religiosos te digan, no se puede cruzar, no se puede cruzar. Dios no puede amar a alguien como tú. Tú eres imperfecto, tú fallas todo el tiempo. Haga oído sordo a los religiosos. Usted ha escuchado la historia, le voy a contar un testimonio, ¿ok? Le voy a contar un testimonio que va a fortalecer su fe. Se habla de un sapito cristiano. Un testimonio, entonces. Que iba con otros sapitos evangélicos. ¿Un testimonio qué puedo hacer? Se hacía el testimonio. Todos los sapitos venían contentos, cantando sus aleluyas. El cristiano venía meditando en la palabra, contento, feliz y adorando al Señor en su corazón. Y los evangélicos venían tocando pandero, gritando aleluya, 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 y gritaban.
y de repente los sapitos saltaron sobre un hueco que había muy profundo y el sapito cristiano, como venía un poco elevado con los ojos en el cielo, cayó allá, a ese hueco profundo, donde era casi imposible salir. Y el sapito cristiano, con todas sus fuerzas, empezó a saltar y llegaba casi hasta el borde, pero no podía salir de allí. Y todos los sapos evangélicos, ¿cómo suena esto? Y todos esos sapos evangélicos estaban alrededor, haciendo alaraca, tocando pandero, y empezaron a orar por el sapito cristiano y levantaron las manos. Gracias, Señor, por la vida de este sapo, que fue de bendición para nosotros. Dale un descanso en paz. Y lo estaban dando por muerto. Pero el sapito los miraba, que todos estaban alrededor como haciendo bulla, y él más fuerte saltaba, y todos le decían: ya, date por vencido, no vas a poder salir de allí, acepta la voluntad del Señor, tú fuiste el único que caíste ahí, son desconocidos los designios de Dios, acepta tu muerte, ríndete, ya deja de luchar, no resistas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que cayeras en ese hueco y tú fuiste el único. Ahora empieza a rendirte a su voluntad y déjate morir. Y empezaron a hacerle porra en torno a eso. El sapito, ya cansado, dejó de saltar porque ya sus ancas estaban cansadas. Pero de repente levantó otra vez la mirada al cielo y vio una estrella fulgurar muy reluciente. Y se acordó de aquellos versos bíblicos que hablan de Jesús como el lucero resplandeciente de la mañana. Y él pensó: un lucero en la mañana significa que hay un nuevo día, que hay un nuevo comienzo, que hay nuevas oportunidades, que Dios es el que me saca del pozo de la desesperación. Y empezó a hallar fuerza en esos versículos y pegó un solo salto con tal fuerza que pudo salir del hueco. Y apenas salió, él feliz y contento empezó a abrazar a los otros sapos, y todos los sapos estaban aterrados, asustados de cómo así, qué pasó esto, y cómo se comporta después de todo lo que le dijimos, de todo lo que le insistimos de que se dejara morir, cómo nos llega a abrazar. Algo que finaliza, para que le dé comprensión a este testimonio, es que el sapito era sordo. Si el sapito cristiano se pone a escuchar las barbaridades de los sapos evangélicos, se deja morir. Déjate morir, acepta la voluntad de Dios. Tú naciste para ser ruin, tú naciste para estar abajo. Pero este sapito, tenía una sola voz que era la que tenía que escuchar, y menos mal no tenía oídos abiertos, pero los de su corazón. Eso es lo importante. No importa lo que digan alrededor. A veces tenemos que hacer oídos sordos a lo que la gente nos diga, a lo que la gente piense o con lo que la gente nos señale, porque hay una sola voz a la que tenemos que hacer caso, y es la que Dios pone en nuestro corazón, con un lucero que siempre va a aparecer en la mañana para decirnos, como dice la Escritura: mientras haya vida hay esperanza, o como dice Eclesiastés: mejor es perro vivo que león muerto. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. El religioso siempre nos va a imponer su pensamiento, pero si nosotros nos ponemos a escuchar sus barbaridades, vamos a terminar como ellos. Hermanos, hagamos oídos sordos a la letra muerta y que se despierte nuestro corazón al espíritu vivo, que es la palabra de Dios. No se deje juzgar. Pase esa línea. Le dijeron: no está bien. Ella no se complicó la mente pensando: ay, entonces yo cómo hago para que no esté bien, para no traspasar la norma. Sencillo: si no está bien, entonces voy a mirar algo que sea mejor. Si eso no está bien, entonces voy a buscar algo que sea mejor, punto. ¿Y qué es mejor? Tal vez yo no reúno las condiciones, Señor, no soy judía, tal vez sí soy un perro. Pero lo que está mejor es saber que hay un Dios del cielo. Como dice la palabra: si miran los pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie?
Dice el Salmo 130 en el versículo 3, Señor, si miran los pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que aprender a que de parte de Dios siempre obtenemos ganancia, bendición. Así nos digan, no hay acceso a ella. Así nos digan, usted es un olvidado, usted no está entre los escogidos, usted solamente parece que va de para atrás, usted no nació con estrellas sino estrellado, etcétera, etcétera, etcétera. Así su misma razón le diga, usted es un perro, mírese, usted no es un hijo. El que conmigo no recoge, desparrama. Jesús está diciendo, venga, esté conmigo. No importa lo que digan los demás, no importa cuánto lo censuren los demás, no importa cuánto lo señalen los demás, esté conmigo, esté conmigo, esté conmigo, esté conmigo y va a recoger. Fuera de Él vamos a desparramar. La cuestión entonces es estar con Él sin importar quién está con nosotros. Escúchenme, la situación es estar con Él sin importar quién está con nosotros. Porque en los momentos más difíciles, a veces son los más cercanos los que nos abandonan. Damos gloria a Dios por este mensaje que despierta nuestras mentes y nuestros corazones a la verdad. Muchos piensan que la verdad es la posesión de una denominación en particular. Nadie posee la verdad, solamente existen algunas excepciones a quienes la verdad los posee, es diferente. Pero los religiosos consideran tener la franquicia de la verdad. Se presentan como los dueños de la verdad. Una cosa es considerarse dueño de la verdad, eso es imposible. Otra cosa es que la verdad nos haya tomado para sí. Que por la misericordia de Dios podemos tener esa luz. Y es solo por la misericordia de Dios. La cuestión es qué hacemos con ella. La verdad nunca vino para destruirnos, para matarnos o para esclavizarnos, sino para hacernos libres. Y lo que menos nos hace libres es la religión, la religiosidad. Libérese de esa religiosidad, libérese de esa religiosidad. Libérese de los pensamientos religiosos y empiece a tener comunión con Dios, relación con Dios, comunión con Dios. Deje de enjuiciarse por todo. Pero tampoco, tenga cuidado, no vaya a caer en el libertinaje de que Dios me ama como soy, y bueno, y Dios solamente mira el corazón, y me pongo a hacer una cantidad de cosas que tal vez terminen desagradándole a Dios, esté pensando que no pasa nada. ¿Me hago entender? Tampoco hay que caer en ese libertinaje. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, usted verá que su vida empieza a seguir un destino de bendición. Tal vez no aprobado por muchos, tal vez como los sapos evangélicos del cuento, del testimonio, se va a ver señalado. Con tal de que usted no crea que el destino suyo es estar en ese hueco, usted va a salir de ahí. Hay un propósito con eso, hay un propósito. Cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 42 que Él es el que me sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, significa que Dios no solamente nos sacó de ahí, sino que Dios permitió que estuviésemos allí. Entonces los dos aspectos hay que considerarlos. Y los dos aspectos hay que considerarlos. Entonces hay que ver más allá y darle gracias del por qué muchas veces estamos en la condición que estamos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Porque así como María, como Ana, Dios pudo hacer algo grande con ellas porque se reconocieron lo suficientemente pequeñas para que la gloria solamente sea de Dios. Grábese esto. La gracia me posiciona donde la justicia me descalifica. La gracia me va a posicionar en lugares donde la justicia siempre me va a descalificar. Esto no es por justicia, no es porque usted se las debe mucho, ni porque sea el más capaz, ni el más brillante, y el que no tiene vicisitudes, sino que de todas ellas Dios le va a librar. Dele gloria a Dios y permítase ser un instrumento receptor de la gracia y la misericordia de Dios. Pídele a Dios que la gracia de Dios y el favor de Dios le cubra y lo bendiga. Que el Señor le continúe bendiciendo.